Bien. A ver, vamos a empezar desde... A ver si me puede aparecer este. Ah, acá está. Ah, se actualizó. Ah, mira. Vertical, horizontal. Ah, bueno, no importa. Déjenme borrar todo esto. Bueno, en la clase anterior habíamos visto arrays, ¿sí? Sí, Arrays habíamos dicho que es una lista de elementos, ¿no? La lista que podía tener, ¿no? Esta lista podía tener diferentes tipos de valores, ¿sí? Y cada valor se separaba con una coma. Aparte, para definir un array, en JavaScript se pone corchetes, ¿sí? Como vemos acá. Este sería el array más básico, o sea, un array vacío. Y después, por cada elemento que queríamos agregar, por ejemplo, agregamos un número y después un string, lo separamos con comas, o sea con que claro, o sea que este tiene dos elementos, uno es un número y el otro es un string, ¿sí? Habíamos dicho que también para acceder a justamente a cada uno de los elementos tenemos que usar la variable, ¿sí? Y después entre corchetes la posición de este elemento, ¿no? Por ejemplo, lista posición 0 nos da el 2 y lista posición 1 nos da trim, ¿sí? Había que tener en cuenta dentro de todo esto es que había algo importante que tenía que decir, ya me olvidé. Claro que dentro de todo esto, esto es manual, ¿sí? No estamos automatizando nada. Por ejemplo, si más adelante tendríamos más elementos, ¿no? Por ejemplo, true y false, ¿sí? Bueno, obviamente habría que empezar a agregar a esto manualmente, ¿no? Y esto nos dimos cuenta que no es una manera muy amigable, no es una manera fácil de acceder a todos los elementos y no es fácil de mantener en el tiempo, ¿no? Aparte porque son cuatro elementos, pero en general vas a manejar unos 20, 15, 50, 100, 200, 500 y no va a ser posible hacerlo de esta manera. Por lo tanto, lo primero que encaramos fue el for, ¿no? Habíamos puesto un contador con la cantidad de elementos que tenía la lista.length, ¿sí? sí. Y después teníamos Y mamá. un i más, ¿sí? Que básicamente esto nos dejaba recorrer un elemento de la lista a la vez, ¿sí? Entonces acá podemos ver que ponemos lista entre corchetes y porque esto va a ir variando entre cada iteración, ¿sí? Va a empezar en 0, después en 1, después en 2, después en 3, después en 4, etcétera, 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 dependiendo de la cantidad de elementos que tenga el array. ¿Sí? Eso es todo muy bonito. Bueno, en realidad no sé si bonito, para mí es feo, pero bueno, es lo que es. ¿Sí? Entonces, después dijimos que esto no es una manera muy amiga, no es no es la manera de las mejores maneras de poder hacer esto. No significa que esté mal, sino que significa que en realidad lo único que queremos hacer es recorrer cada uno de los elementos, no nos interesa la posición o nada de eso. ¿Sí? No nos interesa estar contando en qué posición estamos, sino lo único que queremos hacer es, queremos saber el elemento y listo. ¿Sí? Entonces acá pasamos de eso y pasamos al for of. ¿Sí? Entonces el for también vendría a ser un for con una variable que vendría a ser sí, es una variable, ¿sí? ¿De qué? De la lista, ¿sí? Entonces, esto se va a recorrer por cada elemento de la lista, se va a guardar, por cada elemento de la lista se va a guardar en esta variable. Entonces, si hago console log de esta variable, ¿sí? Puedo ver nuevamente, hace exactamente lo mismo que estaba haciendo acá arriba. Entonces, esto es completamente análogo a esto, pero lo de acá se vuelve un poquito más difícil de poder acceder, ¿sí? Ahora digamos que esto no es un ejemplo muy bueno, dado que este es un ejemplo de números, strings, booleanos. Estos arrays no son muy amigables. Entonces, lo que en realidad deberíamos tener en una lista son los elementos del mismo tipo. Por lo tanto, Claro, por todos ejemplo, numéricos o todos string. claro, entonces, por ejemplo, son todos listas de notas de un alumno, ¿no?
2, 4, 5 y 8. ¿Sí? Estas son las notas que sacó este alumno, pobrecito. Lista a alumno notas. ¿Sí? Alumno notas. Vamos a poner acá. Alumno notas y alumno notas. Y ahí está. ¿Sí? Entonces acá en esto estaría haciendo lo mismo que acá abajo. ¿Sí? No hay ninguna variación de esto acá arriba a lo otro. Solamente le cambié el nombre nada más y los valores. Ahora, ¿qué tal? Voy a comentar esto un segundito. Para hacer un poco esto de acá. Y después habíamos dicho de que, por ejemplo, si quería sumarle una a cada nota, lo que tenía que hacer, ¿no? Es que tenía que agarrar lo que tiene la nota y sumarle 1, ¿no? Esto me estaría dando cada una de las notas y le estaría sumando 1. Pero si nos damos cuenta y hacemos console log de alumno notas, ¿sí? Console log de alumno notas, sí, nos damos cuenta que no se guardó estos elementos, porque lo único que estamos haciendo es mostrándolos, no lo estamos guardando. Entonces, Claro. recordamos que tenemos que hacer la asignación para poder hacer esto. Entonces, para poder hacer la asignación, tenemos que hacer la posición de la red que quiero guardar y después ponerlo igual, ¿no? Obviamente, o sea, en la posición 0, pues si empezamos en la posición 0, accedo a la posición 0 del array, que vendría a ser 2, ¿sí? Entonces esto lo reemplaza con un 2 y después lo agrega acá, lo suma 2 más 1 y después eso lo guarda en la posición 0 del array, ¿no? Y sinceramente eso se vuelve muy difícil de leer. Sinceramente también, más allá de que uno capaz pueda entender este array, sí, pero esto es un ejemplo muy trivial, son solamente una línea, no sé, se tendrían que imaginar cuando son 5 o 10 líneas de código y aparte tienen unos cálculos medio raros, ya se van dando cuenta que ahí es difícil no lo tengo que examinar, ¿sí? Todo el ciclo de la iteración para entender lo que está pasando, porque si no se vuelve medio, no es tan fácil de entender. Entonces, esto es el primer ejemplo que vimos, ¿sí? Ahora lo paso a comentar. Y ahora pasamos con el otro ejemplo, ¿no? Obviamente con este otro ejemplo. También lo otro que También, habíamos hablado era de que de esa manera, si guardo la modificación de sumarle 1, estoy cambiando el array original, los datos claro, originales en realidad. claro. Lo que Aparte habíamos también, hablado era de cargar en otro array para no claro, modificar el principal, digamos. exacto. En este Tipo caso, un alumno notas 2, por decirlo de alguna manera. exacto. Entonces, como dice Juan Pablo, también en este ejemplo, igual también tranquilamente podríamos pushar esta suma a otro array, ¿no? Pero bueno, ahora justamente en este caso quería mostrar lo que no se debería hacer. No, no soy muy partidario de mostrar lo que no se debe hacer, porque si no después uno quiera replicarlo. Pero bueno, lo tengo que mostrar en este ejemplo porque es algo es tan común hacer eso que vas a decir, ok, bueno, Ok, tienen que no lo entenderlo, hago. tienen que entenderlo lamentablemente porque les va a tocar código que una persona no conocía a la luz en su momento, bueno, y hacía esto. No, mentira. Hablando en serio, solo conocía el for, lo cual no está mal, pero bueno, es limitante en ciertos aspectos. Ajá. Después, bueno, tenemos acá y vamos a hacer justamente lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Entonces me creo un array vacío, alumno notas nuevo, ponele, que es un array vacío, ¿sí? Entonces, en el alumno notas nuevo, hago punto push. ¿Y qué agrego acá adentro? Bueno, agrego la variable más 1. ¿Sí? Entonces, Ajá. cuando ahora muestro alumno Pero console log notas. no tengo que hacer para mostrar. En este caso no es necesario porque esta Ah, herramienta te lo, te lo te, hace solo. te lo hace todo automático. Pero bueno, sí, en realidad habría que hacer console log. Ok. Entonces acá tenemos el nuevo array modificado y si vemos el array viejo, ¿sí?
Y si lo comparamos con el array viejo, vamos a ver que el array viejo no se modificó, ¿sí? Sigue ahí vivo y coleando, y este de acá es uno nuevo. ¿Sí? Entonces, bueno, aún así, esto se queda a mitad de camino, ¿sí? Pero ¿por qué? Bueno, esa sería una pregunta muy clara, ¿no? ¿Por qué queda a mitad de camino? No estaría entendiendo. Bueno, ahora vamos a ver un par de ejemplos más y vamos a entender un poquito el problema que nos conlleva esto, ¿no? Vamos a hacer una función que va a modificar un array, o sea, vamos a tratar de automatizar esto que estamos haciendo, como para no hacerlo una y otra vez, ¿no? Porque si no se vuelve medio difícil de mantener y difícil de hacer. Entonces, vamos a hacer justamente eso. Vamos a crear un array, perdón, una función que se va a llamar function mod nuevo array, ¿sí? Y esto va a recibir un array, ¿sí? Esta función va a crear otro array, ¿sí? Este es el array que vamos a hacer operaciones sobre este. Y acá en este nuevo array es donde vamos a guardar las operaciones que hacemos. O sea, por cada elemento que recorra de este array y le haga algo, que se yo, una suma, una multiplicación, lo voy a guardar acá adentro, ¿sí? Entonces tengo que recorrer cada elemento del array este que recibí. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, lo primero que voy a hacer es, voy a hacer esto, ¿sí? Como para aquella persona que esté confundida. Entonces, voy a ejecutar esta función, porque solamente la definí, y le voy a pasar un array de estos 4 elementos. ¿Sí? Como pueden ver, acá tengo el array, recibí el array acá en la función, o sea, lo primero que hice fue, definir esta función, ejecutarla y pasarle este array. 1, 2, 3, 4. Esto se vendría como a vender acá, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Eso es lo que vendría a pasar, ¿sí? Tengan eso en cuenta. Entonces, después va a ser por cada array, por cada elemento del array, va a mostrar ese elemento. Entonces mostró 1, 2, 3, 4, ¿sí? Lo que tiene el array básicamente. Bueno, ahora lo primero que vamos a hacer es, vamos a modificar el valor y lo vamos a multiplicar por 2, ¿sí? Vamos a multiplicarlo por 2 y listo. Ahora ven que cada elemento se multiplicó por 2. Mágico. Bueno. Pero si nos damos cuenta, ¿qué tal si nos damos cuenta acá que no se guardó en ningún lugar este elemento, ¿no? Entonces ya ahí nos damos cuenta que nos está faltando algo. Y bueno, entonces nosotros habíamos dicho que no modificábamos el array original, sino que lo poníamos en un nuevo array, ¿sí? No, Que ese exacto. es el que por eso se llama este nuevo array, ¿sí? Entonces justamente vamos a usar eso, vamos a cambiar el console log y vamos a hacer nuevo array, ¿sí? Punto push, ¿sí? Entonces por cada elemento que agarre lo va a multiplicar por 2 y lo va a agregar a este nuevo array. Entonces veamos por consola que tiene el nuevo array. Array. ¿Y ves? Y ahora tiene 2, 4, 6, 8. ¿Sí? Esto lo vemos acá. Pero acá hay un temita, si nos damos cuenta, este array solamente lo mostré por consola. O sea, si lo quiero modificar o le quiero hacer más cosas más adelante, no lo puedo hacer. Por lo tanto, en lugar de poner en el console log, ponemos return. ¿Sí? Y ahora me dirán, pero ¿cómo hago para usarlo? Bueno, habíamos dicho de que las funciones te devuelven, cuando les pones que devuelve un valor, lo puedes guardar en una variable. Bueno, entonces podemos guardar una variable. Const array modificado. Y hacemos ahí. Entonces ahora si hacemos console log de array modificado, nos queda 2, 4, 6, 8. Y ¡tará! Ya estamos. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? No, está claro.
Ok. Bueno, esto, si se dan cuenta, mañana, qué sé yo, pasado mañana me dice mi jefe, ya no quiero que sea por 2. Ahora va a ser más 2. Ok, bueno, lo cambio acá. Y tengo que acceder a todo esto y después cambiarlo, ¿no? Y después, pasado mañana, me dice, no, va a ser dividido 2. Bueno, está bien. Y así se dan cuenta que estamos repitiendo, aparte que me tengo que acordar de hacer todo esto, ¿sí? Porque lo tengo que, por cada vez que lo tengo que hacer, imagínense, por cada cada nueva página que creen, tienen que hacerse todo esto de vuelta, y aparte acordarse de que tienen que hacer el push, de que tienen que crear esto, de que tienen que, aparte de crear esta función, acordarse que la operación la tienen que agregar acá. Y la verdad que se vuelve un poco cuesta arriba esto. Entonces, si se dan cuenta, lo único que está cambiando, ¿no? Voy a poner mod array 1, array 1, ¿sí? Si pongo este al lado del otro, si ponemos esto, ¿cuál es la única diferencia que hay entre este y este? La operación. La operación. O sea, lo único que estoy modificando es cómo opero, ¿qué cosa? Este elemento, ¿verdad? Exacto. Ok, porque después, Uno lo agregarlo, pongo el elemento dividido 2 y el otro pongo el elemento menos 2. claro, o sea, lo único que modificó fue en la derecha, ¿no? Porque, Claro, esa parte. Exacto. o sea, la modificación que se le hace a este ítem, a este elemento, es lo único que a mí en realidad, si nos damos cuenta, es lo único que me interesa, porque no me interesa, sí, me interesa recorrer el array, pero me interesa, mira, yo te paso, yo quiero hacer esta operación, no sé cómo lo haces, hacelo y después devolverme lo que pasó con ese elemento, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? No sé cómo solucionar esto. Bueno, la forma más fácil de poder solucionar esto es nuevamente con nuestro amigo función, ¿sí? Entonces, ¿qué tal si ahora le pasamos instrucciones, ¿no? Le voy a decir instrucciones. ¿Y estas instrucciones qué van a hacer? Bueno, estas instrucciones son una función. Entonces, acá le voy a poner instrucciones y le voy a pasar un ítem. Entonces, instrucciones va a recibir un elemento y le va a hacer cosas a ese elemento. Y lo que me devuelva lo va a pushear. ¿Sí? A ver, volvamos al ejemplo un segundito, un paso para atrás. ¿Qué hicimos acá? Dividimos por 2, ¿verdad? ¿Sí? Sí, exacto. Entonces, voy a crearme una función, ¿no? Que se va a llamar function dividir por 2, ¿no? Dividir por 2 esa función. Que recibe un ¿qué? Un elemento. Un elemento. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que hacer la división por 2. Elemento dividido 2. Pero si hago esto, no lo puedo guardar en ningún lado. Por lo tanto, lo que hago es return. Entonces, lo que hace dividir por 2 es agarrar un elemento, lo divide por 2 y me devuelve ese resultado. ¿Verdad? Exacto. Ok. Bueno, entonces... Perdón, ¿y eso lo guarda en la variable elemento? No lo guarda en ninguna variable. Mira que Ah, no no. está guardándose. Solamente te Ah, devuelve el resultado. ah, ¿Sí? ok. Entonces, ahora Pero vamos... Sí, sí, dime. en realidad lo que yo quise decir es que nosotros después llamando a elemento tendríamos ese valor dividido 2. Sí. Está bien. Entonces ahora, bueno, volvemos a esto. Yo voy a pasarle algo que va a hacer con este elemento, ¿sí? Y van a ser las instrucciones. Bueno, ¿cómo funciona esto exactamente en la práctica? Bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Entonces hago mod nuevo array. Lo primero que le tengo que pasar es el array. Creo que el array... no, el array lo tengo que pasar acá. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Y te dice, y te falta instrucciones. Bueno, ¿qué instrucción tengo que hacer? ¿Qué habíamos dicho que teníamos que hacer? Teníamos que dividir por 2, ¿verdad? Exacto. Entonces yo le paso acá la función. ¿Qué pasó?
¿cómo es que me hizo toda esta magia trambólica? Bueno, básicamente lo que pasó es, le pasamos el array, ¿no? Esto se reemplazó acá y recibió una función que se va a llamar instrucciones, pero en realidad, o sea, ¿qué hace instrucciones cuando la ejecutamos? En realidad lo que hace instrucciones es dividir por 2, porque eso fue lo que le dijimos. Eso fue la función que le pasamos. Lo único que hicimos acá es como cambiarle el nombre. Dentro de la función tiene otro nombre, pero siempre termina dividiendo por 2. ¿Se entiende? Porque eso es lo que le estamos pasando acá. ¿Se entiende? ¿O alguien que tiene alguna duda con esto? ¿Cómo es? ¿Cómo? Le cambiamos el nombre, pero en realidad estamos llamando a dividir por 2. Exactamente. Exactamente. ¿Y por qué no le pusimos el mismo nombre, dividir por 2 en los dos lugares? Porque esto tiene que ser genérico. ¿Qué tal si mañana ya no quiero dividir por 2, quiero sumar 2? Ya no me hago esta función O dividir así. por 3 en vez de por 2. Claro, sumo 2. En lugar acá hago elemento más 2. Entonces ahora en lugar de pasarte a dividir por 2, te paso sumo 2. Y pum, ya te dice todo automático. Ajá. ¡Tarán! Y fue una solución más simple, ¿verdad? Porque no tuve que estar ingresando acá. Aparte, si después tengo cosas más complejas, ¿no? Lo único que en realidad a mí me interesa, ¿qué es lo único que me interesa? Es modificar el elemento, nada más. Bien. No quiero saber la posición ni nada por el estilo. Bueno, en algunas ocasiones sí, pero eso todavía lo contemplaremos más adelante. ¿Sí? Solucionamos unos problemas ahora para crear otros después. Generar en la programación. ¿Sí? Bueno, ¿hay alguien que no haya entendido del todo este paso de acá? Sí, yo, pero porque justamente no vi todo el video anterior de la clase pasada. Ajá, Estoy medio confundido. ok. Sí, es normal igual con esta parte de acá Sí, estar, porque, por ejemplo, el estar push nunca confundido. nunca lo había visto. Ah, ok. Uh, Pero no, igual, tranqui. uh, Esta semana ok. va corriente. Ay, La ay, tengo ay. fe. Estamos complicados. Pero no, igual no te preocupes. El push básicamente es esto. ¿Sí? Y el loft tampoco lo había visto. ¿El cuál? ¿Perdón? El loft, ¿puede ser? Off era. Ah, el off. Ah, sí, ese no es tan usual. Ese no es tan Ah, usual. Bueno, lo que hace el push es esto, lo siguiente, ¿no? Tú tienes un array. ¿Sí? sí. Array. Y este array es vacío. Al array yo le quiero agregar un elemento. Bueno, la forma que le puedo hacer es esto. Push 1. Si muestro array, ahora voy a tener un array con un elemento. Y ese va a ser el que le pase acá dentro del push. Ajá. Acá, por ejemplo, si le paso 2, después le paso 3, y vuelvo a mostrar array ahora tiene esos 3 elementos. Eso te Ah, pues. ahí se va acumulando ahí. Va acumulando, claro. Se No puede lo mezclar pisa. como. Claro, no, tengan en cuenta que lo agrega, es el último elemento que se agrega a la lista. Siempre se agrega al final de la lista. Claro, no lo pisa nunca. No. Salvo que yo le diga en la posición 3, guarda en Claro, la noche. única forma en que yo le puedo modificar, cambiar el elemento, Array el ahí, elemento No, no. 2. Si se dan cuenta, si hago esto, es el elemento 3, pero para cambiarlo tengo que poner igual y y ponerle guarda, 5. Claro, exacto. Y Y ahora el ahí, array 1, 2, es 1, 5. 2 y 5. Perfecto, sí. perfecto. Está clarísimo. Y bueno, y el off es básicamente lo que les acabo de decir, es const item for, ¿qué es lo que quiero ver? El elemento, ¿de qué? Del array. Ajá. Y después acá le pongo, bueno, ¿y qué quiero hacer con eso? Bueno, qué sé yo, quiero ver la suma de cada elemento que tiene el array más 2. Más 2, claro. Claro, entonces este elemento tenía, no me acuerdo, un 2, 5 creo. 1, 2, No me 5. acuerdo. Entonces Exacto. tomo 3, 4 y 7. Y eso es todo. Ok. Bueno, voy a hacer el ejemplo entonces acá, dependiendo de ustedes si va a hacerlo o no. Así que, bueno, así que lo voy a hacer, no me queda otra. Entonces, no pasa nada, para eso estoy. Eh,
No me tienes que pedir perdón por tener que explicar lo que tengo, por hacer lo que tengo que hacer. Global Execution Context. Entonces tenemos estas dos cosas. Bueno, lo primero que sucede es que habíamos definido. Primero vamos a ir con dividir por 2. ¿sí? Vamos a borrar esto de acá. Y vamos a archivarnos esto. Esto va a estar acá, dividir por 2. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando hago esto en JavaScript? Se crea que Contexto de ejecución local. no, porque lo estamos definiendo. Ah, perdón. No hay problema. Que si creo una variable, ¿qué pasa? Bueno, pongo acá dividir por 2 porque ese es el nombre de la función. Sí. Dividir por 2. Y esto tiene asignado esto de acá. ¿Qué vendría a ser qué? Eso es una función. Y listo, eso es lo único que había que hacer. Después tengo esto de acá. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Bueno, creo una variable con el nombre mod nuevo array, mod nuevo array, y le asigno una función. Nada más. Y después por último hago estas dos de acá. Bueno. Esto lo voy a guardar a una variable. Const nuevo array modificado. Si nos damos cuenta, esto va a crear una nueva variable que se llama array modificado. ¿sí? Entonces creo esta variable acá, array modificado. ¿sí? Y este array modificado lo pongo acá. ¿Y qué valor va a tener? Bueno, en este momento no lo sé porque todavía falta que ejecutar esta función. Entonces, voy a ejecutar esta función. Ejecuto esta función acá. A ver, voy a mover un poquito más para acá esto. A ver, no, hasta acá. Sí, creo que está ahí. Este tiene local memory. Y este tiene local execution context. Sí. Acá tiene por acá. Este es el call stack. Como que no me está ayudando esto. No veo nada. ¿Cómo vamos a moverlo? Ahí está. ¿Y qué función se está ejecutando en este momento? Nuevo array. Mod nuevo array, ¿verdad? No, Este de no, acá. Ok. Ok. Entonces, se está ejecutando mono array. ¿Sí? ¿En qué cosa? Bueno, esto está todo se está ejecutando JavaScript, era básicamente esto. ¿sí?
Me faltan los paréntesis. Ok, monoarray. ¿Qué parámetros tiene monoarray? Este array y esta función, ¿verdad? Que le estoy pasando. Entonces, ahora la pregunta es, ¿dónde se va a guardar este 1, 2, 3, 4, este array? ¿En qué parámetro o variable? ¿En array modificado? En array, claro, pero ese es el resultado. Ahora estamos acá adentro, ¿verdad? ¿Dónde se va a guardar acá adentro? El 1, 2, 3, 4. ¿En instrucciones? Instrucciones, ¿cuál es el? O sea, tiene dos parámetros, ¿verdad? El primero se llama array y el segundo instrucciones. En el array están guardados todos los valores. Claro, en array, exacto. Exacto. Bien. Sí, bueno, las instrucciones serían las instrucciones. Claro. Al elemento sumarle 2 o dividirlo 2 o lo que sea. Claro, exacto. Bien. Entonces van a tener este array acá. Instrucciones, ok. Y esto va a tener, ¿qué cosa asignado? Una función, ¿verdad? Pero, ¿qué funciones? ¿Es cualquier función? ¿Qué funciones en realidad de instrucciones? Dividir por Al 2. final, dividir por 2. Claro. Entonces voy a aclararlo acá, dividir por 2. Dividor, ¿sí? Dividir por 2. O sea, tienen que tener en cuenta que para que ustedes puedan, les sea más fácil asimilar este contenido, bueno, una recomendación mía sería que lean el contenido un poco, o sea, lo lean y traten de razonarlos por ustedes mismos, porque si ustedes lo tratan de razonar en este momento conmigo, les va a costar el doble o el triple. Entonces, yo sé que algunos de ustedes quieren llegar a ser programadores oficiales, o sea, dedicarse a eso. Entonces, lo mínimo indispensable que tienen que hacer es leer justamente la documentación de la librería o de lo que sea. En este caso yo se los estoy dejando como más a mano. Entonces, yo les recomiendo que lo lean, que les va a beneficiar mucho. Y como les digo, le va a ser mucho más fácil como terminar de cerrar el conocimiento. Más si son ustedes dos nada más, porque al final del día, si nos damos cuenta, son de los... ¿Cuántos empezaron el curso? ¿40? Terminaron solo 2 o 3, somos 2 o 3 nada más ahora. Y falta la chica que está siempre, sí. Claro, no, ese ya se bajó, estaba y se bajó, no imagino La que... chica, pero estuvo la semana pasada. Sí, estuvo ahora también, se acaba de bajar. ¿Ah, sí? Sí. Pero, sí, pero a lo que voy es que somos 3 o 4 nada más a lo que estoy dando un curso en realidad completo. Entonces, nada, aprovechenlo porque es raro que uno pueda dar un curso a 2 o 3 personas nada más. Bueno, si fuera ustedes, obviamente yo no puedo decidir por ustedes y tampoco les estoy diciendo que este es el curso más importante de sus vidas, ¿no? Porque tampoco me creo la gran cosa. Pero si quieren sacarle el jugo de esto, yo les recomiendo que sí estoy de acuerdo que me falta la parte de darle ejercicios, pero bueno, pasa que estoy tan sobrepasado de cosas que imagínense que por cada cosa que yo les hago son 17 hojas. Entonces, me cuesta un poco el hecho de armar el ejercicio, más cuando estoy medio solo, ¿no? Igual Wendy me acompaña con la situación,
pero tengan eso en cuenta. Entonces, Ujú. yo la clase que viene les voy a dar, bueno, no hago un corte acá, ¿no? Obviamente, de lo que estamos enseñando, les voy a enseñar DOM, ¿sí? Cómo manipular el DOM. Entonces se va a integrar HTML, CSS y JavaScript Ajá. con el DOM. Entonces vamos a manejar las tres cosas. Bien. Entonces, si ustedes no tienen pulido eso, les va a costar más. Igual ustedes saben que yo no, lean o no, les voy a dar el mejor contenido posible. Y no, o sea, no hay preguntas estúpidas para mí. Pero sí les recomiendo como afincarse mucho en esta parte de acá, porque una vez que, si ustedes llegan a afincarse bien con este tema de las iteraciones, les puedo asegurar que tienen la mitad del contenido bastante, ya tienen la mitad de la batalla ganada, por así decirlo. Ujú. Porque arrays es como arrays, y el manejo de esto de que les estoy enseñando ahora es el ABC del día a día de un programador. O sea, es Ujú. como que lo tiene que saber o lo tiene que saber. No, O no sea, hay eso, es así de simple. ¿Sí? Sí. Entonces sigamos. Igual, por favor no piensen que esto es una cagada de pedos, sino más bien como me interesa que a ustedes les vaya bien, y no porque, y bueno, sí, ponele porque son mis alumnos, ponele. muchas gracias. Sino porque me interesa que mi prójimo le vaya bien, ¿sí? Y ustedes son mis prójimos, para mí no son mis alumnos, son mis prójimos. Entonces, Somos las dos cosas, diría yo. claro, sí, exactamente. Entonces, a mí me interesa que a ustedes le vaya bien, entonces le doy este consejo que a mí no Bien. me lo dieron, ¿sí? Eh, entonces, sigamos. Por lo tanto, lo próximo que tenemos para hacer es este const nuevo array, ¿no? A ver, sí. Entonces, lo que habría que hacer es pasar a leerlo, ¿no? Const nuevo array. Entonces, leo esto de acá, const nuevo array. Hago una variable acá. Nuevo array. Y perdón, acá yo le pifié. Esto no es un array vacío, ¿esto qué tiene? Ya ves. Claro, No, pero ¿qué elementos tiene? y 1, 2, 3, 4. O Exacto, Ah, perdón. exacto. No, no pidas perdón. No pidas No, bueno, perdón. ya lo tengo ya. Ya me lo dijeron varias veces que sí. Sí, sí, sí. Le tengo que siempre pedir perdón. Yo sé que lo haces por cortesía. Claro, Y exactamente, pero me pasa eso. sí, sí, pero no, sácatelo eso porque estamos aprendiendo. Así que, entonces, este nuevo array de acá viene para acá. ¿Y qué tiene este nuevo array? Cero 0,50, 1 y así, ¿puede ser? Pero pensemos en esta primera línea que tenemos acá. Ah, ¿Qué tiene el nuevo array? y en La variable. principio está en blanco, dijimos, el nuevo array. Está Que es vacío. un array vacío. Sí, Exacto, eso es lo que dijimos en la primera instancia. exactamente. Entonces, bueno, ahora lo que vamos a pasar a leer es esto de for de acá, ¿no? Ahora, yo tengo formas de leer este for y hacerlo medio, como hacerlo bastante, ¿qué sería? Como ir o sea, muy granulado, pero como que no tiene mucho sentido, sino que en realidad lo que voy a tratar de hacer es la abstracción como para no perder tanto tiempo y enfocarnos donde realmente nos interesa. Perdón, donde realmente nos interesa. ¿Qué vamos a recorrer en este for? ¿Qué array? Este array, ¿verdad? El array, el principal, digamos, sí, el Claro, primero. el que dice 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Exactamente. Entonces lo que vamos a recorrer al final del día es, voy a ponerlo en rojito, a ver si tengo un color acá. Oh, ay, no, bueno, este de acá está lindo. Dos, voy a separarlos un poquito, 2, 3, 3, 4. 4. ¿Sí?
Entonces, esto es lo que vamos a estar recorriendo. El primer elemento que recorremos, ¿cuál es? Es el 1. 1. Este de La acá, ¿verdad? posición 0. Exacto. Exactamente. Esto es, si nos damos cuenta, esto es posición 0. 0. Y recorremos el primero, ¿sí? Entonces, el primero viene a ser, ¿cuál que me dijiste? El El 1. 1. Entonces, cuando recorramos, voy a cambiarle de color de vuelta a esto, lo que vamos a hacer es instrucciones, ¿sí? ¿Qué valor le voy a pasar a instrucciones? Instrucciones. Pero para el 1 dividido 2, el 0,5. Claro, instrucciones va a ser ítem, ¿verdad? Va a pasarle Ok. ítem. Claro. ¿Y qué es ítem? 1. Sí. Sí, esto es lo que va a terminar recibiendo, ¿verdad? Al final del día. Ok. ¿No? O alguien quedó confundido con esto, porque si no, me dice y lo repasamos. ¿Estamos bien? ¿Y, Sí. y ¿Sí? cuándo hacemos la división por 2? Ahora llegamos, todavía Ah, estamos ahí. estoy apurado. Sí, estoy un poquito. Bueno, ahora, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Estamos qué? Pasando el primer elemento. El primer elemento, pero más fundamental que eso, ¿qué estamos haciendo con la función? ¿La estamos Llamándola. ejecutando? Claro. ¿Qué estamos ejecutando? Instrucciones. Instrucciones, claro. Pero al final del día, ¿qué es instrucciones? ¿Qué funciones? Eh, Se los nuevo esté array. se los esté marcando. Dividir por Dividir 2. por 2. Claro, Función dividir dividir por por 2. 2. Entonces tenemos que ejecutar ¿qué función? Esta, Eso, dividir ¿verdad? por 2. Mismo. Sí. Entonces, acá la confusión más simple que hay, ¿sí? La confusión de todos es ¿qué es instrucciones? Ese es el problema en realidad. Claro. Por llamarlo Entonces, distinto como hablábamos antes. Claro, exactamente, yo lo tomo como un pero parámetro y no como una función. claro, Claro, se y confunde. ahí es donde está el poder más fuerte que tiene JavaScript. El hecho de que a las funciones le puedes pasar funciones como parámetro. Claro, ahí Y, está. Eso mismo. ¿sí? Y eso es súper raro, pero súper poderoso. ¿Sí? Una vez que uno entiende eso, ya está. El mundo es de uno. ¿Sí? Bueno, por lo menos el de JavaScript. ¿Sí? Entonces, si ejecutamos una función, ¿qué sucede? ¿Se crea qué? Se crea el nuevo array. Otro contexto de Exacto, se crea otro contexto de ejecución local. ejecución local. Ah, Ahí está. No me O sea salía. que dentro de esta caja va a haber otra cajita, Otra caja ¿verdad? más. Ok. Qué incómodo, ¿no? Pero bueno, eso sí, Incómodo para usted que lo está diagramando. claro. Sí, yo me siento incómodo también, te soy sincero. Pero bueno, una vez que uno ya se va... Es más fácil esto dibujarlo a mano, sinceramente. claro. Pero bueno. Pero bueno, como estamos acá en la virtualidad, se complica. Igual les digo que con el tiempo se me ha vuelto más amigable todo esto. Ya me he acostumbrado. Lo podrías hacer con una pizarra, ¿no? Sí, tengo una pizarra acá en casa. Si Tengo una pizarra acá en casa cuando enseñaba a te es los más chicos fácil a acá. mano, lo haces a mano y Sí, sí. filma la pizarra. Está todo bien. Y más si tiene alumnos como nosotros que tienen que estar repitiendo. Bueno, entonces acá en instrucciones tenemos esto de acá, ¿no? Sí. Ok, entonces si se damos cuenta, es la primera vez que vemos que hay dos funciones en el call En stack. el global. Exacto. Sí. Entonces esto es algo que no habían contemplado anteriormente, pero bueno, bienvenido. Esto es cuando pasa justamente esto que estábamos viendo, ¿no? De que se empiezan a agregar funciones y a dónde volvemos después de que se termine esta función. ¿A qué volvemos? ¿A qué función estamos ejecutando cuando sacamos esto? La de... Exacto, Un como un nuevo nuevo array. array. ¿Sí? Por eso está este call stack, para tener seguimiento de qué se está haciendo. Porque si no, no sabemos a dónde volvemos. ¿Volvemos al global o a dónde Claro, volvemos? y el call stack era como la cajita de pringles. Primero Sí, era exacto. el primero era el último. Sí, exacto. Last in, first out, LIFO. ¿Sí? Entonces,
Ahora estamos ejecutando instrucciones que, vuelvo a repetir esto, ¿qué funciones? Dividir por 2 Dividir por 2. Entonces voy a la definición de dividir por 2 y le recibe ¿qué? elementos. Y, ok. Array. Ok, entonces acá en local memory voy a hacer esto acá. Voy a tener que elemento, ¿verdad? Elementos, sí. ¿Y qué va a tener elemento en esta situación? ¿Qué valor? ¿El 1? Exacto. A ver. Yo sé que esto es confuso, ¿eh? No, es Esta difícil, parte, cuesta. Melodía. Es como un esta trabalengua. esta parte es la que más cuesta porque estamos cambiando a un paradigma diferente, ¿sí? Y más si viene uno acostumbrado a un paradigma Invental. procedimental. Ahí está, gracias. Pero, Le cuesta muchísimo deshacerse de tanto control, ¿sí? Es otra movida, ¿sí? Entonces, ahora tenemos elemento y ahora ya podemos empezar a ejecutar la única línea que tiene, que es el return elementos. elemento de 2. Sí. ¿Qué es elemento dividido 2? La función... No, en realidad, ¿cuánto es el valor nada más? Ah, bien. Y 1 0,5. dividido 2, 0,5. 0,5. Perfecto. Entonces acá tenemos como resultado 0,5. Entonces todo ese valor se va a devolver, ¿no? Sí, Y se va a agregar a este nuevo array, ¿verdad? exacto. Entonces vamos a hacerlo, vamos a seguir dibujándolo así medio raro, pero bueno, como sabemos es una abstracción nada más, ¿sí? Sí. Entonces, acá dentro de este array vacío, ahora va a empezar a tener el 0,5. Entonces, nuevo array ahora tiene que 0,5. 0,5. ¿Sí? Bueno, una vez terminado de ejecutar esta función, ¿qué sucede? Se rompe, se elimina Se elimina, ¿sí? el contexto. Eh, Lo puse en la- sí, se elimina todo esto. Ahora, un tema de simplicidad, no lo voy a borrar por completo, porque si no, voy a estar Claro, va escribiendo a esto estar bastante, dibujando de ¿sí? vuelta. Entonces ahora pasamos del 0 al cuál? Al 2. Al 1, perdón. Al Al 2. 1 que tiene el valor 2. Posición 1 que tiene que guardar el valor 2, exactamente. Okay. Y acá habíamos visto de que, ¿y ahora qué valor va a tener elemento? ¿Qué valor va a tener elemento? 2. 2. Ok. Entonces 2. Y acá return elemento dividido 2. Uy. ¿Sí? Entonces, acá tenemos esto. Y elemento dividido 2, ¿cuánto es? 1. 1. 1. Entonces acá ahora tenemos 0,5 y 1. ¿Sí? Y acá se agrega al nuevo array. 1. Ahora, nos volvemos a borrar todo esto y también se borra de acá, ¿verdad? Se borra de acá. Pero como sabemos, vamos a volver a ejecutarlo, ¿no? Y ahora pasamos del 1 a ¿cuál? Al 2. Al 2. ¿Y Que qué tiene valor el tiene el 3. 2? El 3. Ahora esto pasa a ser 3, esto pasa a ser 3, y esto pasa a ser 1.5. Y esto se agrega acá. ¿Sí? Esto es así más simple en realidad, ¿no? Porque una vez que uno ya le empieza a agarrar la mano, ya empieza a saltear un par de pasos, ¿no? Porque si no uno tiene que empezar a dibujar un montón. Entonces, vamos a ponerle esto acá. Esto vamos a moverlo un poquito para la derecha, porque no me está quedando mucho espacio.
Ok, y me faltaría el último, ¿no? Que es el 3. Y que tiene valor 4. 4, perdón. Esto elemento tiene 4. Esto es 2. 2 Y y esto 2. es 2. Acá también 2. Listo. Ahora sí, finalmente terminamos de ejecutar todo esto, ¿no? Espérame que le cambie de color a esto. Ahora sí, ya se terminó. Y tenemos la última línea que es, ¿cuál? Return new Retorno array, array. ¿verdad? Sí. Ok, hacemos return new array. También se va esto de instrucciones. Pum. Y seguimos ejecutando mod new array, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo básicamente ahora. Porque no estamos leyendo la última línea de esa función. Ahora acá venimos para acá. ¿Qué tiene nuevo array? Bueno, eso ya lo sabemos acá. Tiene esto. Entonces, lo que termina pasando es que esto se termina guardando acá, ¿no? Porque eso fue lo que se devolvió. En realidad esto debería ser una flechita, porque no es que se está haciendo, no, es una flechita. ¿Y qué valor se va a guardar acá en array modificado? ¿Qué valor? Todos esos 0,5, 1, 1,5 y 2. 5 y 2. Ok, perfecto. ¿Sí? Eso y ahí ya termina. Ah, bueno. Después de acá, de una vez el return, se borra esto. Ahora sí se borra todo esto. Se saca del call stack esto. Y ahora sí, finalmente terminamos el ejercicio. Qué largo, ¿no? Sí. La verdad que sí. Para tampoco. Para tampoco, sí. Pero bueno, el diagrama es más para terminar de ayudar A entender la a lógica. entender y como afinar un poco el pensamiento, ¿no? Porque Sí. si no, a veces uno queda con agujeros mentales y le cuesta, no termina de entender el porqué del todo. Entonces, algunas definiciones que tenemos que tener de esto. Ahora voy a comentar esto un segundito, ¿sí? Y ahora vamos. A mí voy a hacer una observación, ¿no? A ver qué opinamos. Por ahí, a mí, a mí me da la impresión que por ahí entiendo más, o me sale más entenderlo en el console log del explorador que por ahí en el diagrama. ¿Puede ser que sea así? Sí, totalmente. Cada uno tiene su Bien, forma de entenderlo. bien. Eh, yo lo enseño de esta forma porque si no lo entiendes acá, lo entiendes en el diagrama o viceversa. Ajá. Por algún lado te termina de cerrar. Claro, yo por ahí creo que me lo entiendo más o me es más fácil en la consola porque vas viendo lo que te va mostrando, lo que vas haciendo, me parece. Claro. Sí, 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 tranquilamente puede pasar. Me parece bien en realidad. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos usando en este momento? ¿Qué es esto que nos está sirviendo y que en realidad no les di ninguna definición? Le dije que nada, así de la nada le dije, bueno, funciona, reseña funciones. Y ustedes dijeron, ¿qué? ¿Cómo es eso? Bueno, pero en realidad tiene varias definiciones esto. En JavaScript se le denomina las funciones como first class, se escribe así. First class citizen. ¿Sí? O un ciudadano de primera clase. ¿Y qué quiere decir un ciudadano de primera clase? En Que usa traducción, reloj Citizen. es un objeto. Eso es lo que Ah, quiere decir. Una función es un objeto. Bueno, pero pará, me vas a decir. Un objeto es esto. Perdón. Es esto. Esto es un objeto. ¿No? Eso es lo que dijimos está bien. en otras Sí. clases. Bueno,
¿Y qué cosas tienen los objetos? Bueno, las cosas de los objetos que habíamos dicho que tienen propiedades. Por ejemplo, yo puedo agregar esta propiedad hola, ¿no? Y si muestro objeto, va a tener esto, ¿verdad? Este es un objeto. Ahora, si nos damos cuenta, y yo voy a hacer esto, ¿no? Voy a crear una función cualquiera, function cualquiera. ¿Sí? No tiene nada dentro, ¿eh? Ojo, no, si la ejecuto no pasa nada. Y a cualquiera le puedo poner la propiedad hola si quiero también. Y es posible. Obviamente va a decir que es una función, pero si yo les muestro lo que tiene hola, o bueno, saludos, para que no confunda, Claro. console.log cualquiera punto saludos, ahí tienen hola. Pero bueno, a las funciones le podemos agregar propiedades. ¿Deberíamos agregarle propiedades? Más o menos. No es una gran idea, ¿sí? Tiene que tener una razón muy especial como para que uno le agregue funciones, perdón, propiedades a una función, ¿sí? Para eso en realidad se usa objetos. Si le quiero agregar propiedades a una función, preferible un objeto. Pero bueno, no significa que no se pueda hacer, ¿no? Pero al final del día, si nos damos cuenta, una función es un objeto que puede ejecutarse, ¿sí? Que tiene una función especial. Y esa función especial es que se puede ejecutar, ¿sí? Es lo que venimos haciendo, ¿no? Venimos ejecutando funciones, básicamente. Bueno, y aparte de que tiene este poder de poder ejecutar código, o sea, de poder, sí, de hacer justamente eso, gracias a que es un objeto, también puede recibir funciones también. Entonces, esa es la razón por la cual las funciones pueden recibir otras funciones. Por otro lado, ¿cómo se llaman a las funciones? ¿No? Esto es más de trivia, ¿no? ¿Cómo se llaman las funciones que reciben una o varias funciones y o devuelven una función? Esos tipos de funciones se llaman high order function, ¿sí? Por ejemplo, acá puedo llamar fun 1, fun 2, ¿sí? Y acá puedo devolver otra función. Sería rarísimo, se ve rarísimo, ¿no? Porque recibe una función y otra, una y dos, y después devolvió otra función que no tiene nada que ver, ¿no? Por ejemplo, y esta función acá adentro ejecuta esta y ejecuta la otra. Es raro, ¿no? Sí. Sí. Es como que si lo tengo que pensar, creo que me da una CB. ¿Sí? Pero uno con el pasar del tiempo se va acostumbrando. Y lo que Pero pasa es que todo no, depende de qué hacen esa función 1 y 2 y para qué le sirve a cualquiera de esas otras dos funciones. claro, ¿Me exactamente. parece a mí? Sí, entonces lo más importante a resaltar de esto no es que entiendan ya, ¿sí? Porque esto, para entender todo cómo está funcionando todo esto, conlleva un tiempo de programas, de maduración. No significa que uno no sea tonto, sino que uno necesita un tiempo de maduración de un contenido, ¿no? Claro. No es que uno salta de matemática, análisis matemático 2 o álgebra y geometría analítica de un día a otro, Claro. ¿sí? Sí. Conlleva un tiempo de práctica, de entendimiento, de entender el motor, ¿sí? Entonces, lo que me interesa es que ustedes entiendan la definición, ¿sí? Entonces, la definición es que con que reciba una función y o devuelva una función, ya está, es un higher order function, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta acá, esto sería un high order function. Perdón, así. Esto sería un high order function. Sí.
¿Por qué? Porque está recibiendo un parámetro, y este Exacto. parámetro es una función. Una ¿no? función, exacto. ¿Sí? No, está ejecutando una función. No lo está retornando. Ahora, si yo pongo esto, si yo los dejo así, tranquilamente podría ser o no una función, ¿no? Porque no sabemos en realidad qué está recibiendo. La única forma que podemos saber si es una función es porque la estamos ejecutando acá, Claro. ¿verdad? Porque si pongo fun1, acá le paso un número y no pasa nada. Pero si a un número trato de ejecutarlo, no existe eso. No Claro. existe una ejecución de un número o la ejecución de un objeto. Sabemos que la función es un tipo de objeto especial, pero la separamos porque su definición es tan diferente, es tan distinta, que por eso hacemos la división. ¿Vieron ustedes que cuando hicimos la definición dijimos funciones y objetos? Pero al final del día podíamos encerrar todo en objetos. ¿Se dan cuenta? Al final del día todo es un objeto cuando hablamos de funciones, ¿no? Pero bueno, las separamos para que ustedes entiendan que hay una diferenciación muy grande entre una cosa y otra. Entonces, cualquiera es una high order function. Y ahora, ¿cómo se llama esta función que se está ejecutando, ¿no? Que la estamos pasando, se llama callback. Entonces, por ejemplo, voy a llamar una función acá que se llama saludar, y que diga console.log hola. Voy a ejecutar cualquiera y le voy a pasar la función saludar. ¿Sí? ¿Vieron que me está saludando? Me dice hola. Sí. Bueno, ¿qué pasó? Cualquiera que recibe una función. ¿Qué función? ¿Qué vendría a ser fun1 en este caso? ¿Qué función? Saludar, ¿verdad? Saludar, exacto. Entonces, cuando nosotros le pasamos una función a este high order function, esta función saludar se llama callback. O sea que, ¿por qué callback? Porque se va a llamar en algún momento dado dentro de la función. ¿Cuándo? No sabemos cuándo, porque bueno, habría que acceder a la función y ver qué sucede. Pero bueno, sabemos que cualquiera está esperando una función, está esperando un callback, le podríamos decir también otra forma de decirlo. ¿Sí? Son em, cosas que se usan muy en el día a día. ¿Sí? Hay que tener que pasarle un callback, te dicen. ¿Qué es un callback? Le van a preguntar. Ah, sí, los términos. Sí, exacto. Gracias. Entonces, ¿alguna consulta con todo eso? No, por ahora. Ok. Che, una consulta voy a hacer. Sí. ¿Podremos hacer algunos ejercicios así, utilizando, qué sé yo, así como hicimos de las notas, como para que quede más claro esto? Sí, ahora lo Estaría bueno, hacemos. estaría bueno por ahí. Ahora lo No sé. hacemos. Termino de cerrar con, Sí, con sí, sí, esta sí, idea con esto, claro. y lo hacemos. ¿Sí? Dale, Eh, sí, porque no me queda mucho más contenido en realidad. Ya. dale. No, y me parece que estaría bueno, me Y en parece que realidad aclararía más. también no me queda más contenido en realidad me queda una clase más de JavaScript, porque el DOM no es técnicamente JavaScript. Lo único que me queda lo único que me contenía que me queda es, ¿cómo se llama esto? Para lo asíncrono, ¿cómo se llama? Ah, no, pero fetch, promesas me faltan. Me falta explicarles promesas. Eso es lo último que me falta. ¿Sí? Se los Ok. prometo. Ah, ok, malísimo. Bueno, entonces, volviendo al ejemplo anterior, ¿no? Teníamos Sí, este mod nuevo array que recibe un array sí. y después una función que vamos a ejecutar, ¿no? ¿Cómo se llamaba esto? Un callback.
¿sí? Recibe un callback o una función. Bueno, pero callback suena más cool. Acá tenemos esta definición de dividir por 2, ¿no? ¿Qué tal si la pasamos a las funciones que se escriben a los arrow function, a las funciones llave, ¿no? ¿Cómo hacemos esa conversión? Bueno, escribimos una variable, ¿sí? Que se llame div por 2, le vamos a poner, ¿sí? Que va a recibir, que es igual a la arrow function que le hemos dicho, ¿sí? Y que va a retornar elemento dividido 2. ¿Sí? Esto hace lo mismo que lo otro. Es más, si pongo div2 acá, div por 2, hace lo... me falta elemento. Ups. Ajá. ¿Sí? Hace lo mismo. Esto y esto es análogo. Ajá. ¿Ok? Bueno, lo bueno de la arrow function es que la puedo hacer más chiquita todavía. Es por una convención, ¿sí? Porque esto esto es sintaxis. Si tengo una única línea, puedo borrar las llaves y el return. Y se dan cuenta, sigue haciendo lo mismo. Sí. Entonces, cuando está así, con las llaves y no tiene llaves, o sea, cuando tiene la flecha y no hay llaves después de esto, va a retornar lo que tenga a la derecha. La única línea que tenga a la derecha. Y en este caso, la única que tiene a la derecha, que es esto. Entonces ya tiene un return implícito. ¿Sí? Cuando tengo un único elemento, puedo borrar los paréntesis. A nadie le explotó la cabeza, ¿verdad? ¿Están todos bien? No, estamos bien, estamos bien. Ok. Más o menos. ¿Sí? Entonces, bueno, eso se puede hacer así. Es más, podemos achicarlo un poco más. Si lo pasamos, en lugar de elemento le ponemos X, es más chiquito todavía. ¿No? Ajá. Ok. Y hay algo más poderoso todavía. Puedo agarrar todo esto y ponerlo acá directamente. Y ya está. ¿Están bien? Sí. ¿Están bien? ¿Me lo prometen? Sí, Ok, son distintas formas de escribirlo, digamos, el código, claro, con menos líneas. con menos líneas. Y entonces Y ustedes saben que menos líneas es menos propenso a bugs en general. eso le iba a preguntar. ¿Esto es considerado una buena práctica? Esto de pasarlo así, Sí. no sé si es de las mejores prácticas. Con una X, X igual a X me parece que no, pero... no es Pero, X igual a X, pero con una X que no se referencia a nada. Digo, capaz claro. que... Bueno, acá en este caso, como es tan obvio, o sea, como que es casi como ver una fórmula de matemática, ¿no? Miren, la igualdad que hay con f de x es igual a x dividido 2. O sea, esto casi lo mismo que esto. Claro. O sea, es como que pensarlo de una forma de matemática en realidad. Por eso lo comenzaron a buscar más así. Sí lo recomiendo así porque es simple, no es algo complejo, pero si fuese complejo no lo recomiendo en lo más mínimo. ¿Sí? Pero nadie los va a machacar por eso. ¿Sí? Sí que en general yo voy más por este estilo de no ponerlo acá, sino ponerle un nombre, porque aparte queda un poco más clarito Claro, lo que está como que haciendo. te dice, y como que te dice también de dónde viene, porque esa Sí, X no te hace exacto. referencia a nada. Claro. Claro. Claro, exactamente. Pero bueno, ¿no? Como es una operación simple, la Claro, dejamos pasar. La dejamos exacto. pasar. Ahora, si es algo complejo, le diría que no. O sea, ya Claro. estamos buscando mucho. Bueno,
Si se dan cuenta, lo único que nosotros necesitábamos fue el array y la Sí, función que lo dividía por 2. que divida por 2. Todo esto de acá es como, le denominamos como boilerplate, como información como que copiamos, pegamos, no nos importa qué hace, porque al final del día siempre va a ser lo mismo, Lo ¿verdad? mismo. ¿Qué tal si ya JavaScript tuviera esto hecho para nosotros, ¿verdad? Estaría bueno. ¿Sí? Bueno, en realidad todo esto que les hice ya está prearmado y no necesitan crear esto. Esta función se llama map. Ajá. Bueno, entonces voy a comentar esto de acá. Y bueno, ¿cómo es esto del map? Bueno, digamos que tengamos un array, que ese es 1, 2, 3, 4, ¿sí? Este es un array, ¿verdad? Sí. Y como array tiene, ustedes saben, ¿se acuerdan que yo dije que los arrays son objetos, Sí. ¿verdad? Sí. Y como cualquier objeto tiene propiedades y métodos también. Este se llama el método map. ¿Y qué recibe map? Map recibe un callback. Recibe una función. ¿Qué función? Bueno, le Divide puedo por 2. dividir por 2. A ver, este me falta const nuevo array. Espero no estar pifándole algo. Ahí está, nuevo array. Y tará. Y ya está. Y ya con eso tenemos solucionado nuestros problemas del día a día. Entonces, en lugar de estar usando un terrible shock, o sea, esto de acá era insostenible en el tiempo. Código chorizo. Sí, código que decís, tengo que leerme todo esto, porque en realidad solamente le digo, bueno, mira, te voy a pasar una función y yo de esta función, ¿qué voy a recibir? O sea, te voy a pasar una función. ¿Y qué necesita tener esa función? Bueno, lo único que por ahora, ¿sí? Por ahora, lo único que va a recibir es un elemento. Y ese elemento va a ser cada elemento de la red. Bueno, ¿cómo? Quiero verlo en un diagramita, a ver por si acaso a alguien le termina de cerrar la idea, pero no me voy a poner a dibujar, tranquilos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Tengo un 2, 3.map y le sumo 2, ¿verdad? Entonces, Sí. tengo el array y después tengo la función, ¿sí? Y Sí. acá a la derecha va a sumar 2 a cada elemento. Entonces, A cada 1 elemento. más 2, 3. Tres. Guarda 3. 2 más 2, 4. Wow. 3 más 2, 5. Guarda 5. Y eso es lo único que hace, ya está. ¿Por qué hicimos toda esa vuelta? Bueno, porque si no, uno no termina de entender bien cómo funcionan las cosas. Y después las usa y no sabe por qué hay errores, etc. ¿Sí? Entonces, al final del día, lo que vamos a estar usando, no vamos a estar usando todo ese choclo que habíamos anterior, vamos a estar usando este map y listo. Y nada más. Oye, ¿Sí? ¿Qué les pareció? ¿Les pareció complicado? La explicación capaz, pero el final, ¿qué les parece? El map. Y está bueno, me parece que simplifica mucho las cosas. Ok, muy práctico. ok. Bueno, pero si se dan cuenta, voy a saltearme un poco la otra explicación y le voy a mostrar este dibujo. Piensen en el map como algo que transforma, ¿no? Ajá. Por ejemplo, si se dan cuenta, acá este map está recibiendo 4 elementos que cuando tiene esta instrucción, se cocinan, Esta función, sí. se termina transformando el Convirtiendo, elemento, claro. ¿no? Convirtiendo. Sí, exacto. Entonces, podríamos decir que map es algo que transforma el array, ¿sí? Exacto. Y una cosa que tiene a su favor, aparte de que hace todo eso, si se dan cuenta, este array original, ¿sí? No lo guardé en una variable,
pero ese array original, si lo guardo en una variable, no quedó modificado. No se modifica. Se crea un nuevo array, totalmente nuevo, Sí. y no tengo efectos colaterales. Así que me ahorra 2 pasos. No tengo efecto colateral y me ahorra la implementación de cómo modificar un valor, de cómo transformar los valores. Pero si se dan cuenta, hay veces que no queremos modificar valores, sino más bien queremos sacar valores, ¿no? ¿Qué tal si quisiera sacar los números que son mayores a... Perdón, los números que son menores a 2. Menores a 3, mejor dicho. Mejor ¿no? a 3. No. Ok, bueno, en este caso, bueno, primero les voy a mostrar, primero voy a hacerlo y después me van a decir si capaz se entiende o no. ¿Sí? Bueno. Es menor a 3. ¿Sí? X. Uf. No quiere saber. Eh, No, dividido no. Ahí está, gracias. Claro. 1, 2, 3, 4. Es menor a 3. Perdón, es mayor a 3. Ahí está. Claro. Bueno, mayor o igual a 3. Ahí está. ¿Qué creen que está pasando acá? Así tipo especulaciones raras. A ver, A mí me pongámonos llama con... la atención ahí por qué a array filtrado le paso 1, 2, 3 y 4. Array filtrado quedó Y, igual 3, 1, 2, 4. 3, 4. Claro, porque lo que voy a filtrar es este array, ¿verdad? Sí. Entonces, Y punto a este array filtro. 1, 2, 3, 4 voy a filtrar. Sí. ¿Qué cosas voy a filtrar? Aquellos que son Menor a 3. menores a 3. Ah, Ajá. Perdón, es mayor a 3. Es mayor a 3. Mayor. Y acá también lo tenés que llamar como es mayor a 3. Después punto filtro. Sí. ¿Sí? O sea, Sí. todos aquellos que no cumplan esta regla van a Claro. ser descartados. Descarto, tal cual. Aquellos que cumplan con esta regla van a quedar en el array. Ok. Entonces, ¿cómo sucede esto? Bueno, acá les planteo un ejemplito, ¿sí? Array 1, 2, 3, 4, 5, mayor a 2, o sea que es X mayor a 2, ¿sí? Aquellos que cumplan con esto entran. Entonces, tengo el array acá, tengo el mayor a 2, y después hago array.filter mayor a 2. ¿Sí? Ujú. Bla, bla, bla. Entonces, voy por cada elemento. El primer elemento es 1. Le digo, Sí. es mayor a 2, es 1 mayor a 2, falso. bueno, Por lo tanto, tiene una X lo y no se descarto. agrega. Mayor a Bien. 2 con el 2, falso, no se agrega. Ahí, perdón, Mayor a ahí no 2, tendría que, 3. no Sí, tendría que ser mayor a 2 más. Ah, el 1, 2 y 3 son las notas que tiene igual. Sí, está bien. Pensé que sí, hablaba de la posición. No, es el claro. valor. Claro, es el valor. El segundo valor es 2, entonces eso es falso. Y el tercero es 3, bueno, eso es verdadero. Como es verdadero, pasa la prueba y se pone como en el array. Y sabemos que el 4 y el 5 también son mayor, por lo tanto van a tener el check, o sea, va a tener un dedito para arriba, va a ser true, y se agregan eso. O sea, todo lo que sean true van a estar adentro, y todo lo que sean false quedan afuera. Ok.
Es así como funciona el filter. Y acá tienen una fotito del filter. O sea, acá tienen una hamburguesa, papas fritas, pollito Pollo. y pochoclo. Sí. Y esta persona que es vegetariana. O sea, como es vegetariano, solamente puede comer las papas y los pochoclos. Ajá. Mal por él. No, qué sé yo, es una decisión. No, obvio, mal. Eh, y Más para bueno, eso es nosotros todo. con su decisión. Y acá, bueno, acá hay un último que no lo voy a explicar porque me parece demasiado, porque ya con todo esto es mucho, ¿sí? Que básicamente agarra todo esto y lo come y termina reduciéndolo en un solo elemento. En ¿Sí? materia fecal, por En decirlo de materia alguna fecal en manera. este caso, en una, De una manera más formal. ¿sí? Entonces ya con esto tienen lo básico que se usa en React, ¿sí? En Map y el filter. El Reduce de a veces, pero no lo vamos a usar igual en este curso, ¿sí? Porque si no se vuelve muy cuesta, ya de por sí se está medio cuesta arriba la cosa, no lo vamos a hacer peor. Ok. ¿Sí? Entonces antes de cerrar la clase nos planteamos un ejercicio simple, ¿sí? Bueno, yo tengo lista. A ver, déjenme pensar. Mm, a ver. Frutas. Frutas, sí. Vamos a poner estas frutas acá, ¿sí? Manzana, manzana, banana, frutilla. Si se dan cuenta, todas estas están como medias erráticas, ¿no? Algunas tienen Lenguaje minúscula, turco. mayúscula. Quiero que esté todo en minúscula. A ver. Si tengo que cambiarlos, ¿qué tengo que usar? ¿Map o filter? Filter. ¿Filter qué hace? Filtra determinada condición. Yo puedo decir los que están todos en minúscula y Ok, no tengo ninguno, si por ejemplo. yo tengo una... Podemos poner uno que sea pera, que esté todo en minúscula y ahí puedo Esperen. filtrarlo. Si tenemos... Esperen, un segundito. Si tengo un... Yo tengo que... soy pescador, ¿no? Y Sí, tengo mi red. Esa sí, red permite agarrar lo que yo quiero, ¿verdad? Aquellos peces que yo quiero, porque los que son muy chiquitos no se van, ¿verdad? Claro. no se van a agarrar, se van Exacto, a ir. exacto. Sí. Acá yo quiero descartar cosas, No. descartar elementos del array. Y depende de lo que quiera hacer. Si quiero buscar los que están todos en minúsculas, sí voy a descartar cosas de la red. Claro, pero acá yo lo que dije es quiero pasarlos a minúscula. Ah, no, lo que quiero es Pero transformarlo. claro, no va a descartar No es nada. descartar, es transformar. Claro. Recuerden que filter es como literalmente es filtrar, o sea, Filtrar, claro. descartar. Tomar uno y Entonces, dejar otro, digamos. y el map, Alguno. la traducción no es transformar, Sí, pero podríamos decir Bien. que es básicamente transformar. sí. Entonces yo quiero transformar cada uno de estos elementos. Eventos ¿A a qué? minúscula. ¿A A qué los quiero minúscula. transformar? A A, minúscula, a exacto. minúscula. Bueno, entonces tengo que usar ¿cuál? Map. Map. Ok, ¿y map qué recibe? Una, Eh, Función. una función sí. o un callback, ¿no? Porque es lo mismo al final del día, ¿verdad? Es lo mismo. Sí. Entonces, ¿y qué Aparte, tiene que hacer esta función? Vamos a crear esta función, ¿no? ¿Qué nombre le quieren poner a esta función? Eh, pasar a minúscula. modific- No, muy largo. sí, pasar. Pasar a minus. Pasar a min, ¿sí? A min, qué sé yo. Bueno, es una función anónima. Perdón, una función llave, eso quise decir. Bueno, ¿y qué voy a retornar? ¿Y qué va a recibir esta función? ¿Qué es lo primero que recibe? ¿Un qué? Valor.
Un valor. Parámetro, perdón. Un valor o un parámetro, un elemento. Sí, Al final del un día, elemento. ¿qué va a ser este elemento? ¿Qué tipo de elemento es? Uno del que, Una string del array. claro, va a ser un elemento del array que al final del día son un string. Y si es un string, qué puedo hacer con este elemento? ¿Qué tengo? Y una función, llamar a una función para que lo pase a minúscula. Exacto, to lower case. Yes. Ok, bueno, vamos a pasarle esto. Pasar a mí. ¿Y ustedes creen que funcione? Quizás. ¿Por qué no? Bueno, che, un poquito de confianza en sí mismo. ¿Vieron? Ahí está. Y lo podemos hacer más. ¿Cómo lo haríamos más chico esto? Porque está muy largo. X. Ah, bueno, está bien. Vamos a X. Está bien. Sacarle las llaves también, pasar. Sí, sacar las llaves. ¿Y qué más le tengo que sacar? El return y los paréntesis. El return. Y le puedo sacar el paréntesis a esto. X dice acá, me dicen que no. Así que acá. Capaz le podemos poner este str. Como para que quede más clarito. String. str de string. Y listo. ¿Sí? Bueno. Ahora ya está. ¿Esto qué me va a devolver? ¿Un qué? Un string todo modificado. Un array de strings. Array de string todo modificado es. O sea que a eso lo puedo filtrar. ¿Qué tal Sí. si ahora quiero sacar la banana? Sí. ¿Cómo hago? Punto banana. Primero vamos a guardar frutas min, ¿no? Están en minúscula todos. Sí. Ahora quiero sacarle a frutas min las bananas. La banana. Punto filtro. Filter. Punto filter. Ok, ¿y qué recibe filter? Una función. función. Un callback. Bueno, vamos a sacar banana. Banana. ¿Qué va a recibir esta función? Una banana, dice. No. Va a recibir un array. No, ¿qué No. recibe? Función. ¿Qué vamos a estar recorriendo? El array. Un elemento va a recibir. ¿Qué tipo de elemento? ¿De qué valor? Una string. Podemos ponerle str y listo, ¿no? Como para entenderlo. Entre nosotros sabemos que es un string. ¿Y a esto qué tenemos que hacerle? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Que sea qué? Que sea igual a banana. Ok, que sea igual a banana. Bueno, vamos a ver qué pasa haciendo esto así, ¿no? Banana. Está bien. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? ¿Qué pasó? En realidad no la saco todo lo otro y dejo banana. ¿Qué podemos cambiar para que funcione así? Que sea distinto a banana. Yes. Miren con... Sí, claro. Ahora, pregunta. Consulta, ¿no? ¿Cuántas líneas de código resolvimos comparado a cómo debería ser con un for? Sí, nada. O sea, en un ratito, ¿vieron? Ahora, ¿qué pasaría si hago esto, no? ¿Por qué no funcionó? Porque hay una mayúscula. ¿Por qué qué? Hay una mayúscula. Porque hay una mayúscula. Ok, perfecto. En realidad no hay ningún elemento igual, porque los elementos ahora tienen todo menú. Ok, perfecto. Bueno, a ver si se me ocurre algo más así antes de cerrar y ya estamos casi. A ver, consulta, ¿les queda alguna duda de esto hasta acá?
Más allá de que hay que practicar. Eso yo ya Claro, lo sé. de mi Claro. parte se entendió y por ahí, como te decía, me gustaría hacer ejercicios que me parece que me ayudarían a cerrar todo el concepto. Ok. Bueno, entonces les De dejo un hecho, ejercicio para ustedes. mi idea es después ponerme a ver estos ejercicios, a ver si me salen. Ok. A ver, va a ser este el ejercicio para ustedes. Notas. Números, ¿sí? Son los números del 1 al 10. Cada uno de estos números, a ver, piénsenlo un ratito, ¿sí? Todos estos números los quiero sumar, les quiero sumar 2 a todos estos números, primero. ¿Filter o map? Map, Ok. ¿Qué recibe map? números, o sea, el array recibe Función, ¿Qué recibe map? Una una función. una función. ¿Qué función le vamos a pasar? ¿Cómo se va a llamar la función? Sumar 2. Sumar 2. ¿Qué va a recibir esta función? Un elemento. Números, Un elemento de número, ¿no? números, Y en claro. general cuando manejamos números es un X, Y, Z, ¿no? ¿Y qué le vamos a devolver? Ese X elemento más 2, que... X más 2, X más 2. No. Ok. Y ahora, Bueno, ahora, cons números sumados, ¿no? claro. Ahora quiero sacar, Ahora, quiero se nos solo los fue números, el quiero 10 se solo nos los fue del pares. rango. El 10 se nos fue del rango de calificaciones. Ah, no, pero son números, no son notas, no son notas. Ojo. Ok, bien, ok. Iba a decir notas, pero después dije, no, cualquiera. Claro, bien, me Eh, quedé con esa idea capaz en la cabeza. sí, ahora quiero filtrar los números que son pares. Pares e impares. Sí, solo quiero los pares. Y no sé si hay alguna propiedad o si podemos hacer una comparación que el elemento dividido 2 es igual a par, es igual a un número entero o no. Igual a 0. Pero Claro, no claro, se que nos el puede. resto es El 0 resto o de la división sea división es 0. 0. Exactamente. Es par sería la función. Par, ¿Y X, qué recibe? números. Un número. Un número. Es ¿Y qué igual queremos Ese con esto? número, comparar X ese número dividido 2, por el signo de porcentaje 2. 2, y que el 3 resultado iguales, sea... 0. Ok. ¿Cómo? ¿Por qué eso? X. ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Qué cosa? No, ¿por qué porcentaje? X porcentaje 2. Porque ese sería el resto de la división de X. El resto, de Ese es 2. el cierto, sí, resto. sí, Sí. sí. No me acordaba eso. Ahí está. ¿Ya puedo trabajar en Google con esto? ¿Sí? Sí, Bueno, ¿por qué no nos tomó el 2 ahí? Pues ya le había sumado 2 y no claro, quedó. exacto. Ok. Sí, en realidad este es el 2, porque el 2 más 2 quedó 4. Claro, está bien. Si nosotros ahí en vez de poner números puntos O map, sea que pusiéramos números, sí filtraría, sí tendría en cuenta el número, ¿verdad? ¿Cómo? Perdón, no te escuché, discúlpame. Claro, en realidad estamos llamando al constante números sumados, pero si en números.map, en vez de sumar 2, ponemos números, ahí sí tendría en cuenta el 2. El primer array de arriba. no, creo que primero habría que eliminar el sumar 2 o no. Sí. No, está bien. Sí, o sea, cambiamos números sumados y ponemos esto. Sí, Claro, eso es lo que yo te Ahí decía. está, perfecto. sí. Joya.
pero acá es como esto vendría a ser como una cadena, ¿no? Primero uno, o Sí, sea, sí, sí. primero lo No, mapeamos, no, lo después lo entendí, lo filtramos. entendí, lo entendí, lo entendí. Ah, Mi pregunta era hacerlo que te planteé, que en vez de que tome el primer array. por es decirlo más, de miren, alguna podríamos hacer eso. ¿Ven que se van agregando uno del otro? Sí, sí. Entonces después queda, o sea, uno después lo va haciendo así y después dice, ok, ¿qué hace esto? Primero lo suma y después lo filtra. manera. Claro. Y si eliminas el map, ¿sería lo mismo? Si nominamos lo map, vamos a ver, no sería lo mismo. Ajá. No, Porque claro, o sea, primero, te mostraría el 2, eso quiere decir. claro, sí, 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 Sacando el 2 sería lo mismo, prácticamente. sí, sí. Perfecto. Bueno, mi trabajo, bueno, ya creo que mi trabajo acá queda claro. Le tengo que pasar ejercicios. Así que, bueno, me ocuparé de eso. Perdonen, pero pasa que he estado con muchas No, cosas. todo No, bien, por todo bien. favor, profe. Todo bien, a ver, las clases están buenísimas, pero está bueno por ahí estos ejercicios que los vayamos haciendo y Claro. ir viendo los resultados que nos da y demás. Me parece que eso ayuda a aclarar toda la parte Pero si hay técnica. algo que les puedo dar como consejo, hay dos cosas que tienen que trabajar, pero pulir hasta la muerte. Sí, Va, y acá Wendy le voy a pedir que hable, está acá presente con nosotros, pero no hay nadie mejor que les pueda dar el proceso que Wendy, que fue, bueno, nada, fue la que hizo el curso pasado, el año pasado, consiguió su trabajo y ahora trabaja todo el tiempo de eso, así que mejor ejemplo que ella no hay, ¿sí? Eh, pero lo que, va, de mi punto de vista, es el map, el filter, son esas dos, o sea, el tipo, cómo manejar arrays, para mí fundamental. sí, Y el tema de condicionales, no hay más que eso, o sea, eso tipo, tiene que ser, claro. Es el ABC, digamos. tiene que, o sea, tipo, yo le digo, filtreme un array y usted me la tiene que hacer así, tipo, un abrir y cerrar de ojos, y lo mismo con el map, y condicionales también, ¿sí? Sí. Bueno, me voy a callar y así escuchan a Wendy a ver qué le da su consejo. A ver, esperame un segundito que... Bueno, en el grupo Para de Sufrir. No, sí, esto es como el día a día. Igualmente, yo creo que a medida que lo van haciendo, más les va cayendo la ficha y más van entendiendo, porque ahora es como que seguramente van a tener que ver cómo se escribe la sintaxis y qué es lo que sucede y qué es lo que le tienen que pasar. Pero bueno, recordar que estos reciben un array, es un array. Esos son métodos del array que reciben una función. Principalmente acordarse de eso y que van a estar transformando cada elemento. Porque ahí capaz es la parte donde uno más se traba. Porque ya tienes el método y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces tener Claro. como bastante Claro. presente, primero que recibe una función y después que va a estar afectando a cada uno de los elementos del array. Creo que esa es como la base, que es como lo más complicado de entender. Pero con práctica, como dice Ali, se va dando. Bien. Ojalá nos salga perfecta la práctica. Ojalá, sí. Sí, sí, igual uno no deja de aprender. A mí a veces, a mí a veces me dan mis lagunas también y Ajá. bueno, voy a Google y le pregunto, le digo, a ver cómo es que era esto. Así que no se preocupen, la idea es practicar nomás. Ujú. Ok, muchas gracias. No, Gracias. gracias a ustedes. Bueno, bueno, mi tarea para ustedes va a ser los arrays, para manejo de arrays, que lo voy a tener seguro para mañana, se los Bien. aseguro. Y después, bueno, le voy a dejar ya el contenido del DOM. Como casi me olvido. A ver, esto no es este, sino el otro. Este domingo tenemos clase de DOM, ¿sí? Que es el Sí. manejo de, de la parte de HTML, CSS y Elements. JavaScript e integración. Ujú. El otro domingo no tenemos clase, o sea, la clase del 10 de octubre no hay. Y en Ok. la clase del 17 va a ser, vamos a estar
agarrando un array de una página de recetas y vamos a armar como una pequeña página de recetas con eso, ¿sí? Bien. Así que nada, vénganse con ganas, estos Afilado. afilados, especialmente este domingo, vénganse afilados porque vamos a estar trabajando mucho con eso, con arrays, ¿sí? Ok. Perfecto. Listo. Bueno, Dale. los dejo porque ya es largo esta clase ya. Dale, Nos vemos. dale, gracias Ali, Mucho gusto, gracias Ali. Wendy. Gracias, Wendy, Y también. Ali, sobre todo por continuar con esto, que somos tan poquitos, pero la verdad que está buena la clase. Dale, le mando un abrazo. Dale, Chao, otro. chicos. Abrazo, chao, Chao, buena chao. semana a todos. Chao, chao. Igualmente.